Imagina que tienes 91 años y eres una gran cantante. ¿Te imaginas viajando por todo el mundo dando conciertos? Que los jóvenes de diferentes países quieran hacer featuring contigo y tú tienes 91 años, casi 92, y conservas tu voz. Pues si no lo crees posible, Omara Portuondo te da por toda la cara. Te venero y siento me has echado en el abandono. Aquí está más libre. No importa Tolengo, no quiero que las flores sepan. Hoy analizo la voz de la cubana Omara Portuondo, quien a sus 91 años de edad, casi 92, y con una carrera a cuestas de más de 74 años, sigue dándonos lecciones de canto con sus interpretaciones y grandes conciertos por todo el mundo, como miembro de la Orquesta de Música Cubana Buenavista Social Club y también como solista. Como la risa de los niños cuando juegan. ¿Cómo esta mujer canta con 91 años? Vamos a verlo a través de los featurings que ha hecho con diferentes artistas internacionales y también en directo. Comenzamos con el featuring o colaboración con la mexicana Natalia Lafourcade. Es una versión del bolero compuesto por el cubano Frank Domínguez, Tú me acostumbraste. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Qué linda. Está cantando en su registro más grave, hasta un re sostenido 3. Y tú me enseñaste maravillosas. Maravillosas. Muy cubano eso. Sin ti. Este vibrato característico de los cantantes cubanos tradicionales es de medio tono con oscilación con la nota inferior. O sea, esto en cámara lenta. ¿Tú sabías que Omara cantó en una película Disney? Pues en la versión española, no la latinoamericana, en la española de Tiana y el Sapo de 2009, Omara Portuondo interpreta la voz cantada del personaje de la hechicera Mama Odi. Cuando sepas que hay en ti, sabrás lo que hay que hacer. Date otra oportunidad. No parece ni su voz, está muy metida en el personaje y además que la sacaron de su estilo. Esto no tiene nada que ver con la música tradicional cubana. Esto es un gospel al estilo Broadway y mira las tranquillas que hace. Esto es el growl cuando hace... Para que entregó su corazón. Ahora veamos la colaboración con Carlos Rivera, el mexicano, una versión de Lágrimas Negras compuesta por Miguel Matamoros. Aunque tú me has echado en el abandono. Aquí está en su registro medio. Fíjate que la voz le suena más metálica que cuando canta en el grave. Y siento el dolor profundo de tu partida. Le siento aquí la voz más mayor. Veamos qué dice la ciencia de las voces en la tercera edad. Voz senil o voz de anciano o presbifonía. La voz en el anciano depende de la concurrencia de muchos sistemas y varios aparatos, neurológico, hormonal, auditivo, respiratorio, muscular, óseo, psíquico, entre otros, para que entienda que se canta con todo el cuerpo. Los cambios y los deterioros en la laringe representan los problemas más preocupantes, o uno de ellos. Vuelvo con la ciencia. Características generales de la voz senil: reducción de la intensidad, ronquera, aspereza, tono bajo, tremor vocal, o sea, tembleque, mayor escape de aire, incremento del esfuerzo y la falta de firmeza. Esto no se lo notamos a Omara, excepto el incremento del esfuerzo. Eso voy a hablarlo más adelante. En la mujer puede aumentar la masa en los pliegues vocales, lo que produce que la voz suene virilizada, quiere decir más grave, y por lo tanto se reduzca la extensión vocal. En Omara yo también he notado la reducción en la extensión vocal y en la resonancia, pero mínima, y lo voy a decir luego. Y por favor, esto no es un hate, no empiecen con la estupidez en los comentarios. Me vuelvo loca, chiquito, por la música cubana. Suavecito, suavecito, suavecito es como se goza más. Lo curioso de todo esto es que parte de las terapias de rehabilitación foniátricas parten de ejercicios cantados y se aplican luego a la voz hablada, lo cual indica que si tienes una buena técnica de canto ligada a un cuidado de tu salud en general, puedes conservar tu voz. Vamos a compararla con su voz joven. Si piensas en las cosas que la distancia impide, se te acaba la vida. Habrá momentos de quebrantos, de dudas y de llantos y fe. Es
es lo que te decía, aquí hay más registro. Y como ven, ahí tenía más brillo en la voz. Eso lo puedes asociar a los armónicos, a la resonancia. Amor, llegaré a la ventana por donde juntos vimos amanecer la vida. Pero lo asombroso es que ha perdido solo un poquito y que sigue cantando maravillosamente bien, pero además las cualidades tímbricas no es lo único que hace un buen cantante. Quiere decir que tu voz sea bonita no es lo único importante. Ella tiene muchísimos parámetros vocales y de interpretación musical que la hacen una cantante espectacular y vamos a ir viéndolo y desmontándolo poco a poco. Vamos a ver ahora Lágrimas Negras, pero en directo y con músicos cubanos, porque si tú de verdad quieres saber si un cantante canta, tienes que verlo en directo y cantando más de una canción, con una no vale. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. Aquí está más libre, como me gusta a mí. Y suena igual en directo que como suena en el estudio, o mejor, que es una genia. Colmo en mis sueños En mis sueños de colmo. de bendiciones. Los cambios melódicos es una de las características interpretativas sello de Omara. Ella te reinventa las canciones de muchas maneras distintas y muy creativas. Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien. Siempre me ha llamado la atención el sentido musical tan coherente que tiene Omara Portuondo sin haber estudiado música. Como dato curioso, ella comenzó como bailarina. Pareciera una jazzista que te improvisa melodías en directo y además se mete en sitios del compás donde tú no te lo esperas, que parece que se le va a ir el tren, pero no se le va. Ella se engancha con una acrobacia que los músicos nos quedamos asombrados. O sea, si tú esperas que ella te entre aquí, a lo mejor te entra en la semicochea del tercer tiempo, pero le da un sentido musical a la frase, rítmico, métrico y melódico, que uno se queda. Y bueno, ya que no entiende toda la palabrería esta que estoy diciendo, se queda como, uy, esta mujer hace cosas distintas y te mueve. Pero la última noche que pasé contigo quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo tengo que olvidarla de ti. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste. Esa segunda voz. Todo tiene explicación en la vida. Mira, tú te acuerdas que hubo una época dorada de los cuartetos. Pues cubano se quedó atrás y Omara Portuondo formó parte de un cuarteto femenino que no era tan común, que tenía una calidad tremenda tanto en las voces de las mejores de la época como en los arreglos musicales. No quiero verte más. Me voy muy lejos sin tu amor. Olvídame, será mejor así, así. Yo sé que tú también lo has deseado. Hablo del cuarteto vocal Las de Aida, del cual Omara fue miembro durante 15 años y además fundadora. Y aunque solo grabaron un álbum para RCA Víctor en 1957, sí que hicieron muchísimas giras por toda América y compartieron escenarios con Edith Piaf, Pedro Vargas, Nat King Cole. Pero contigo me voy mulato, aunque me cueste la vida. Aquí sube más, aquí sube hasta un la bemol. Pero contigo me voy mulato. Cuando dice contigo, sube hasta un la bemol. Contigo. Lo que les decía anteriormente, que ella se siente más cómoda en el grave, se los voy a demostrar con sus propias palabras en este directo que hizo con la británica Joss Stone. Mira. ¿Y le queda bien ahí esto?
A mí es la que me queda alto, está bien. A mí es la que me queda alto. Está bien, pero lo que te digo, ella le supone, como nos explicaba la ciencia, un esfuerzo muscular mayor, pero que lo puede realizar. Entonces lo que hace ella en los directos es dosificarse. No canta todo el tiempo fuerte, cosa que deberíamos hacer todos los cantantes, by the way, pero ella lo hace todavía más a conciencia. Además, cuando habla, que yo he hablado con ella, habla muy bajito. Todo tiene una explicación en la vida. Mi cielo, aquí nada es mágico. Mi son entero. Ya. Y además que tiene mucho control, ella puede sostener notas largas tranquilamente, cómodamente. Eso tiene mucho mérito, sobre todo a esa edad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Esta canción es 20 años de María Teresa Vera y la melodía original de ese pedazo es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Y lo que ha hecho Omara es esto. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Ahora te voy a poner un trocito de una colaboración con Gaby Moreno de hace un año. Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Se llama Bolero a la Vida y es una composición original de Gaby con Larramendi. Eres mi universo, amiga y felicidad. Queda tanto por vivir. Y así más fresquito está la colaboración con Zetangana, rapero español. Hablamos de este tipo de colaboraciones que ha hecho Zetangana con artistas cubanos mayores. En este video de aquí échale un vistazo que está muy bueno. En el caso de Omara fue con la canción Te Venero. Te venero, por más que contigo regañe. Te venero. En toda esta primera parte Omara canta muchísimo. Zetangana le dejó espacio, le dejó protagonismo. Pero te quiero. Pero te quiero. Que te fueras perdiendo y dejarte caer. La voz de Omara aquí suena muy triste y eso está intencionado. Ella siempre tiene muy claro las emociones que quiere transmitir y lo hace desde el color de su voz. Fíjense que está cantando piano, es decir, suavecito, y está transmitiendo el dolor de una madre por la vida loca que lleva a su hijo. Que te sigas mintiendo que lo vas a dejar. En las grabaciones de estudio, por lo general, en la música popular, los cantantes estamos muy amarrados al tiempo, a la melodía escrita y una serie de patrones musicales. Y esto no pasa en los directos, nos sentimos más libres y Omara hace unos directos siempre distintos y quiero que la escuchen para verla en acción con toda libertad musical. La energía que le transmite al público. No vas a ver otro río con agua más transparente. No vas a ver otra fuente más pura ni cristalina. Un valle y una colina, yo soy como el sol de oriente. Y como conecta con ellos ahí sentadita en su sillón, que es como parte de su imagen, su marca personal, además del pañuelo en la cabeza. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero. Esta libertad métrica, rítmica, melódica, esa manera de moverse por la armonía, proviene del feeling. Y al haber cantado tanto feeling, pues ella lo traslada al resto de los géneros. Hablamos un poquito más del feeling en este video. Tienes que conocer un poco de Omara. Nominadísima a todos los premios nacional e internacionalmente. Ganadora también. Entre ellos el premio Grammy Latino en 2009 por su álbum Gracias. En 1996 se vincula al proyecto Buenavista Social Club que la catapulta internacionalmente y también motiva una mayor producción discográfica. Para los sellos Egren en Cuba, Nube Negra en España y en Inglaterra, World Secret. Por mis penas lloraría también. En medio de la pandemia se produjo el lanzamiento de su álbum Mariposas. Estoy enamorándome. Y ahora te voy a poner un trocito de una colaboración muy fresquita que salió en el mes de agosto con la cantante cubana Luna Manzanares. Si supieran lo que estoy
Oye, si te gustan mis videos, compártelos, ¿eh? A ver si crecemos y le damos un poquito de agua a este canal y más vida para yo seguir motivada y haciendo contenido. Déjame dicho de qué quieres que hable en el próximo video. Te mando un beso. Suscríbete. No voy a juzgar ni a medir quién fue el culpable y quién no. Horizontes de niebla cruzaré por ti.